La Asamblea retomó el juicio político contra el expresidente Guillermo Lasso, quien pidió a la Corte Constitucional dictaminar que el Parlamento no puede hacerlo porque él ya no es mandatario. El presidente Daniel Noboa designó un nuevo comando conjunto y comandantes en el Ejército, la Marina y la Aviación. La vicepresidenta Verónica Abad pide que se asigne sueldo, personal de trabajo y seguridad para su misión en Israel. A finales de diciembre estará listo el informe sobre la eliminación de EMCO, empresa que coordina la gestión de 2 empresas estatales. Con 14 policías arrancó el plan de seguridad para custodiar a más de 10.000 migrantes que llegarían a Guayaquil por las fiestas de Navidad y fin de año. 20 millones de estadounidenses en alerta por tormentas de nieve que cubren 5 estados y obligaron a suspender clases y complicaron los vuelos. Cristina Fernández, presidenta del Senado, tuvo que proclamar a su archienemigo Javier Milei como presidente electo de la Argentina. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a una nueva emisión informativa aquí en Televistazo Estelar. La Asamblea Nacional retomó el proceso de juicio político contra Guillermo Lasso y ha discutido desde esta tarde si puede o no censurarlo. Patricio Díaz cubre la sesión. Cuéntanos, Patricio, ¿qué ha ocurrido al momento? Juan Carlos, se acaba de suspender la sesión en la que se trataba, como tú lo mencionabas, el juicio político al expresidente Guillermo Lasso. Esto empezó cerca de las 4:30 de la tarde, cuando el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, constató el quórum y dio la palabra ya a los legisladores, iniciando el debate. Él mencionó que el debate, después del juicio político que se dio hace 6 meses, estaba abierto y por eso dio la palabra a los legisladores. Entre ellos hay una división, digámoslo así, entre el correísmo, que tiene una postura, y los otros legisladores que tienen otra. ¿Qué es lo que mencionan? Que en este momento la Asamblea no podría censurar al expresidente de la República, Guillermo Lasso, porque ya no está en funciones. Eso lo han dicho acá legisladores del Partido Social Cristiano Construye y otros. Ellos insisten que hacer eso podría generar un incumplimiento de la Constitución y una sanción, por supuesto. Escuchemos lo que dijeron tanto Vicente Tayano como Jorge Peñafiel de Construye al respecto, porque buscarían una solución que sería una posible resolución y no una votación sobre el juicio político. Y si nosotros decidimos continuar con la censura y destitución, porque el artículo 129 de la Constitución es claro, no puede haber lo uno sin lo otro. Dice censura y destitución a una persona que ya no es presidente de la República, estaríamos actuando desde mi criterio, y por eso hice la precisión de que esta intervención la hacía a título personal. Estaríamos atropellando la Constitución. Es emitir una resolución de parte de la Asamblea Nacional en el sentido de que se establecería, digamos, una censura moral, simbólica, a la actuación que ha tenido el presidente Lasso en relación a la investigación. Alguien tendría que precisamente mocionar esa resolución, y lo haría en la sesión que fue convocada para su reinstalación el día de mañana. Pero de parte del correísmo, en cambio, ellos insisten en que sí hay la posibilidad de continuar el juicio político y de censurar al expresidente de la República. Ahí los legisladores insistieron en que la facultad la tienen al ser la misma institución, aunque no sean los mismos legisladores. Y también rechazaron el pedido que hizo a la Corte el expresidente Guillermo Lasso de revisar la constitucionalidad de estas decisiones. Escuchemos. Hoy quieren amedrentarnos, diciendo que quienes votemos por la censura del señor Lasso podríamos ser destituidos. Por eso queremos ser firmes en decir que la naturaleza misma de la Asamblea Nacional es fiscalizar. Esta Asamblea Nacional debe dejar un precedente de lucha contra la corrupción y censurar a Lasso. Habría así una mayoría, al menos se entendería, inclinada por la resolución, más no por el voto de censura. Pero eso se conocerá el día de mañana en la reinstalación de esta sesión a las 10:30 de la mañana, que fue como lo dispuso el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle.
Y mientras tanto, el expresidente Guillermo Lasso pide a la Corte Constitucional que verifique el cumplimiento de su dictamen relacionado con el juicio político en su contra. A criterio del ex jefe de Estado, la Asamblea estaría violando normas constitucionales. Freddy Barros detalla cuáles son las razones. El expresidente Guillermo Lasso quería evitar que la Asamblea continúe el juicio político en su contra. Y la mañana de este miércoles remitió a la Corte Constitucional un documento de 12 páginas en el que hizo 3 pedidos. Primero, que inicie el seguimiento del dictamen del 29 de marzo del 2023 relacionado con el juicio político. Segundo, que verifique si la Asamblea y los entonces asambleístas Viviana Veloz, Esteban Torres, Mireya Pazmiño y Virgilio Saquicela incumplieron con ese mismo pronunciamiento. Y tercero, establecer si la actual Asamblea y el presidente Henry Kronfle incumplieron el dictamen constitucional al convocar a la sesión para continuar el enjuiciamiento. A criterio de Lasso, la Asamblea no puede proceder al juicio político porque la Constitución determina que es posible solo cuando el primer mandatario esté en funciones, que el juicio político es un procedimiento agravado y que la Carta Política determina que solo es aplicable hasta un año después, solo contra ministros de Estado y autoridades de control. Asegura que toda actuación que rompa las normas constitucionales significa un incumplimiento de las disposiciones de la Corte Constitucional. El incumplimiento de un dictamen del máximo organismo constitucional podría terminar en la destitución de los responsables. Este miércoles el presidente Daniel Noboa cambió a la cúpula de las Fuerzas Armadas. El nuevo jefe del Comando Conjunto es el contraalmirante Jaime Vela. Con los cambios, 9 oficiales quedaron fuera de la institución. Paul Romero con el informe. El presidente Daniel Noboa, 6 días después de asumir el cargo, cambió a la cúpula de las Fuerzas Armadas. Este miércoles firmó los decretos ejecutivos y designó al contraalmirante Jaime Vela Erazo como nuevo jefe del Comando Conjunto. Tiene una maestría en estudios estratégicos y seguridad internacional en España, 2 diplomados en seguridad e inteligencia en Ecuador y Chile, cursos de guerra electrónica y superficie en Estados Unidos. El nuevo comandante del ejército es el general de brigada Edwin Adati Albuja. Fue agregado de defensa de Ecuador en Rusia, director de la Escuela Militar Eloy Alfaro, comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y subsecretario de Defensa. Con esta designación, 5 generales de división quedaron fuera de la Fuerza Terrestre. El nuevo comandante de la Fuerza Naval es el contraalmirante Miguel Córdoba Chaaf, licenciado en Ciencias Navales. Tiene un diplomado en Estrategia y Gestión de Crisis, una maestría en Ciencias Navales. Él apeló ante el Ministerio de Defensa una resolución del Consejo Supremo que no calificó su ascenso. El nuevo comandante de la Fuerza Aérea es el general Celiano Ceballos Calderón, piloto de combate. Licenciado en Ciencias Aeronáuticas, tiene un diplomado en Habilidades Gerenciales. Salieron de las Fuerzas Armadas 9 oficiales de alto rango, 5 en el Ejército, 2 en la Marina y 2 en la Fuerza Aérea. Noboa, Abad. Se consumó el divorcio. Iniciaron las conversaciones entre la vicepresidenta Verónica Abad y la delegada del presidente Daniel Noboa, Gabriela Sommerfeld, para coordinar las acciones que concreten el viaje de la mandataria a Israel en su calidad de embajadora por la paz. Fabiola Santana pendiente de esa diligencia. La reunión estaba prevista para las 3 de la tarde en la vicepresidencia. La canciller Gabriela Sommerfeld, delegada del mandatario Daniel Noboa, llegó 15 minutos antes. La funcionaria no fue captada por las cámaras, pues prefirió ingresar por la cochera. En cambio, Verónica Abad entró por la puerta principal en medio de un habitual operativo de seguridad. Saludó brevemente a las personas que estaban en los alrededores. La reunión fue reservada y duró alrededor de 50 minutos. Al menos en ese lapso se observó la salida del vehículo de Sommerfeld por la cochera. En las redes sociales de la vicepresidencia se publicaron fotos de la reunión y datos generales del encuentro. En un cordial diálogo, las autoridades acordaron planificar de forma inmediata una hoja de ruta para obtener los mejores resultados a la misión encomendada. La vicepresidenta entregó un presente a la canciller como muestra de agradecimiento en la construcción del nuevo Ecuador. Horas antes, el secretario de Comunicación informó que el personal que acompaña a los embajadores son los funcionarios de carrera de la Cancillería. A veces existe en el imaginario, cuando tú eres embajador, no es que llegas con 20 personas,
como bien ha dicho el ministro y el presidente, el Ecuador enfrenta un problema de la caja fiscal sumamente grave. Entonces la Cancillería te va a informar qué recursos tienes, qué personal tienes. La fecha del viaje de Abad y los detalles para la ejecución de su misión aún no están definidos. Además, la vicepresidenta Verónica Abad realizó requerimientos a 4 ministerios para cumplir la función asignada de embajadora por la paz en Israel. En el siguiente informe se detallan los pedidos de la funcionaria. La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, hizo puntuales requerimientos a los ministerios de Defensa, de Gobierno, del Trabajo y Cancillería de cara a su viaje a Tel Aviv dispuesto por el presidente Daniel Noboa. Se refieren a salarios, a su personal de trabajo y seguridad y riesgos de la misión. Mediante este oficio dirigido a la ministra de Trabajo solicitó se realice el análisis técnico, jurídico y financiero referente a la homologación de sueldos del servicio público correspondiente a los funcionarios de la Vicepresidencia de la República con los del Servicio Exterior, considerando la necesidad de mi desplazamiento y por tanto del equipo técnico que será definido. Los oficios fueron enviados este martes previo a aceptar públicamente el encargo de embajadora de la paz en Israel. Al recortar el personal, que eso es prácticamente la reestructuración, entiendo que tendrá que ser dado para que la vicepresidencia tenga las herramientas necesarias, ya que en el otro lado prácticamente del mundo necesitamos un equipo. Yo no puedo ir sola, no creo que el presidente haya pretendido que vaya sola a una misión tan importante, tan relevante en el mundo como es en este momento Israel y Palestina. A los ministros de Gobierno y de Defensa solicitó también informes jurídicos y financieros sobre la movilización de personal especializado de la Policía Nacional para la seguridad en las instalaciones en Tel Aviv y del personal militar con equipos de reacción. Adicionalmente, pidió que se disponga la Oficina de Protección y Análisis de Riesgos para funcionarios públicos de la Policía Nacional del Ecuador realice el informe correspondiente sobre mi riesgo personal y de mis hijos bajo mi tutela, así como del equipo de trabajo. Y al jefe de la Casa Militar Presidencial, otro informe de análisis de riesgos, estudio de seguridad y análisis de los perfiles de riesgo establecidos en la misión de paz. Con estos informes también determinar el número de policías y militares indispensables que garanticen su dispositivo de seguridad. Dio un plazo hasta el 30 de noviembre para recibir respuestas. Con la propuesta de reforma tributaria, los deudores del Servicio de Rentas Internas podrían beneficiarse de la remisión de multas, intereses y recargos. El gobierno espera recibir 960 millones de dólares si se aprueba la iniciativa en la Asamblea Nacional. Adriana Bermeo con el informe. El gobierno plantea recaudar 960 millones de dólares por la remisión de intereses, multas y recargos a deudores tributarios. Es el mayor monto del proyecto de ley urgente de eficiencia económica que está en la Asamblea Nacional. Esta medida implica que si los contribuyentes pagan el capital de la deuda en un plazo determinado, se eliminará un porcentaje o la totalidad de los intereses. La aplicación de la propuesta, en caso de llegar a aprobarse, deberá ser regulada por el SRI. En la iniciativa del régimen no se especifican las condiciones para obtener el beneficio, tampoco porcentajes de remisión ni a qué tipo de deuda se aplicará. Esto tendrá que ser planteado por la Asamblea Nacional. Según el registro del Servicio de Rentas Internas, el ranking de los contribuyentes con deudas tributarias en firme está liderado por la exportadora bananera Noboa, que debe al SRI 89 millones de dólares. Le sigue la empresa de licores Licours con 56 millones de dólares. En tercer lugar está Corpo Bonanza con 47 millones de dólares. Después, Manuel López con 42 millones de dólares. Y en quinto lugar, Sevencis, que debe 39 millones de dólares. Ellos son parte de los más de 350,000 contribuyentes que mantienen pagos pendientes al SRI y que podrían beneficiarse con la propuesta de reforma tributaria. Los recursos que provengan de la remisión de intereses, multas y recargos se pueden recibir una sola vez en el 2024. No se trata de un ingreso permanente. Otros presidentes ya han aplicado esta medida: Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso. La mayor recaudación fue de más de 1.250 millones de dólares y se registró en el 2018, en el mandato de Moreno, cuando la condonación fue del 100% de las multas e intereses.
En Estados Unidos el frío ha llegado antes que el invierno. Millones de personas soportan fuertes nevadas desde Ohio hasta el estado de Nueva York. Las imágenes con Ileana Suárez. 20 millones de estadounidenses están bajo alerta por la llegada de un frío polar en medio del otoño. Tormentas de nieve han creado condiciones muy peligrosas en las carreteras de varios estados en el noreste del país. Esto se debe a un fenómeno denominado efecto lago. Ocurre cuando ingresa desde el norte una gran masa de aire polar que choca contra otra de vapor de agua, provocando la acumulación de nieve, que es la que ha caído desde hace 3 días. Un manto blanco cubre comunidades enteras. En ciertas zonas reportan casi 1 metro de nieve acumulada, lo que obligó a suspender clases y a cerrar oficinas. Los estados más afectados son Ohio, Michigan, Minnesota, Nueva York y Pensilvania. En el aeropuerto de Rochester, los aviones tuvieron que maniobrar en medio de la tormenta para aterrizar de forma segura. Residentes del condado de Erie, en Nueva York, dicen que cayó mucha nieve muy rápido y tuvieron que conducir despacio, pues se formó una capa de hielo sobre el asfalto. Los servicios de emergencia recomiendan tomar precauciones al viajar y estar pendientes a los cambios de este evento climático para todo tipo de actividades. Otros 16 rehenes fueron ya liberados esta noche por el grupo extremista Hamas. 10 son israelíes, hay 4 tailandeses y 2 son ciudadanas rusas. En la región de Medio Oriente hay máximo estado de tensión, pues el alto al fuego temporal concluye hoy y los bombardeos de Israel podrían reanudarse desde este jueves, informa Pedro Jiménez. El 6º grupo de rehenes comenzó a ser entregado a funcionarios de la Cruz Roja. En la imagen, 2 ciudadanas rusas cuyo cautiverio concluyó por negociaciones directas del Kremlin con la organización palestina Hamas. Un caso similar al de 4 tailandeses, mientras que los 10 israelíes son parte del acuerdo alcanzado entre Israel y Hamas con la mediación de Egipto y de los Estados Unidos. De hecho, uno de los liberados hoy tiene también nacionalidad estadounidense. Hamas ha avanzado hasta hoy en la liberación de 97 rehenes, la mayoría mujeres y niños. Hoy, sin embargo, surgió el temor por el destino de una madre israelí y sus 2 hijos. Shiri Silverman y los pequeños Ariel, de 4 años, y Kefir, de 10 meses, tienen nacionalidad argentino-israelí. Y el grupo Hamas aseguró, aunque sin mostrar evidencias, que los 3 murieron durante un ataque de Israel en Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel y familiares esperan que no sea cierto, pues hay otros casos en los que se ha reportado la muerte de rehenes que después aparecieron en la lista de liberados. Hoy es el último día de la tregua. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, espera que el alto al fuego se extienda durante otras jornadas para que más rehenes puedan salir y se mantenga el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Hasta entrada la noche no había confirmación en ese sentido y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dice que si la liberación de rehenes se detiene, Israel volverá a luchar. El presidente Daniel Noboa fue hasta las instalaciones del Metro de Quito. Estuvo acompañado por el alcalde de la ciudad, Pavel Muñoz, quien aseguró que se buscan soluciones para saldar ciertos atrasos que el gobierno central ofreció para ese medio de transporte cuyo costo supera los 2.000 millones de dólares. Carla Delgado informa. El presidente Daniel Noboa y el alcalde de la capital, Pavel Muñoz, recorrieron la estación de San Francisco del Metro de Quito. Noboa obtuvo la tarjeta Ciudad y viajó en uno de los trenes hasta la estación de la Universidad Central. Durante el recorrido, el presidente no dio declaraciones a la prensa. Sin embargo, el alcalde Pavel Muñoz adelantó algunos detalles de esta reunión que inició desde temprano en el Palacio de Carondelet. Muñoz aseguró que los resultados fueron positivos. Hemos planteado la importancia del metro en materia de movilidad. Recordemos que el metro termina siendo un proyecto económico también. Mientras más usemos del metro, menos usamos subsidio de combustibles. Entonces tiene una rentabilidad económica en ese sentido, ya no solamente para la ciudad, sino para el país. Explicó que hablaron de deudas pendientes y ofrecimientos que no se concretaron con el anterior gobierno. Ofreció 150 millones de dólares como una, una asignación a Quito. El ministro de Obras Públicas, que también acompañó a Noboa durante su recorrido, afirmó que analizarán algunos planteamientos del alcalde de Quito sobre este sistema de transporte.
La opción de expandir el metro con multilaterales, aprovechando el costo de oportunidad de las dovelas y de la microtuneladora que está acá, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso se tiene que estudiar, evidentemente. Durante la cita, Muñoz también se refirió a la medida cautelar interpuesta por un abogado especialista en temas de tránsito en contra del gerente del Metro de Quito, porque alega que los operadores no cuentan con licencias de conducir. Si quieren algunos una licencia Sportman para operar el sistema más moderno de América Latina, allá ellos con su mentalidad atrasada. Espero que la justicia no le haga, digamos, del juego a esta muestra de mediocridad. Quito no se merece. Y afirmó que el reinicio de operaciones del metro sigue programado para este viernes 1 de diciembre. La empresa privada asignará recursos para la policía y Fuerzas Armadas como parte de la estrategia contra la inseguridad en Guayaquil, según adelantó el gobernador del Guayas, Alberto Molina. William John con más de la posesión del nuevo funcionario. Fue una ceremonia de 30 minutos en el Salón Simón Bolívar. En su discurso, el nuevo gobernador del Guayas, Alberto Molina, habló de una minga cívica a la que invitó a representantes de las organizaciones políticas, cámaras de la producción, maestros, estudiantes y grupos sociales. Este martes ya se reunió con las autoridades de la policía y de las Fuerzas Armadas en la provincia. Dijo que el diagnóstico es crítico, las urgencias son muchas y el dinero escaso. Si bien es cierto, ha venido un contingente de policías, donde no tienen dónde dormir, dónde comer. Yo me voy a reunir con la empresa privada que tiene el espíritu generoso de ayudar, porque me han manifestado su predisposición para ayudar en todo orden. Sin embargo, aún no está definido cómo será ese aporte, con dinero, equipos, instalaciones o gestión. El viceministro de Gobierno, Carlos Espinosa, que también llegó al evento, no dijo mucho. Mencionó que él es parte de la nueva estructura administrativa y operativa que desde Carondelet se dispuso para el sector de la seguridad, pero hasta ahí nomás. Entenderán también que en la reestructuración y por el tipo de información que se maneja, ¿no es cierto?, tiene un carácter reservado. Como dijo la propia ministra Palencia, lo primer plan de la seguridad es no contarla. El lunes próximo, Molina se reunirá con el alcalde de Guayaquil y la prefecta del Guayas. El proceso penal contra Jorge Glass está en manos de la Asamblea Nacional. El juez Luis Rivera aceptó un pedido del ex vicepresidente y remitió el caso al legislativo para que decida si cabe o no su enjuiciamiento penal. Jacqueline Rodas con más detalles. El nuevo proceso penal en contra de Jorge Glass por presunto peculado en el caso Reconstrucción de Manabí queda en pausa indefinida. Este miércoles la Fiscalía iba a formularle cargos y Glass se exponía a volver a prisión, pero ahora su suerte está en la Asamblea Nacional. El abogado del ex vicepresidente alegó que no pueden enjuiciarlo hasta que lo autorice el legislativo con mínimo 92 votos. El fiscal general subrogante Wilson Toainga se opuso. Recordó que el legislativo ya rechazó pedidos similares sobre Glass y Rafael Correa en los casos Balda y Sobornos y que solo tienen inmunidad mientras están en funciones. Y se incoa un enjuiciamiento penal en contra de estas personas ya como ex presidente o ex vicepresidente de la República, no se necesita autorización de la Asamblea Nacional. Pero el juez le dio la razón a la defensa de Glass. Este jugador dispone, remita atento oficio a la Asamblea Nacional para que dentro de un plazo razonable se actúe acorde a una de sus atribuciones enmarcadas en la norma constitucional, indicada pues respecto al enjuiciamiento penal del ciudadano Jorge David Glass Espinel. La fiscal Diana Salazar reaccionó en sus redes sociales. Cada día es más evidente que buscan el juicio político porque a mí no me pueden controlar para tener impunidad, como si lo hacen con ciertos jueces que dilatan los procesos, sin que les importe el daño que causan a las arcas del Estado, es decir, al pueblo. El juez Rivera no dio un plazo a la Asamblea para que resuelva. Según el abogado de Glass, tienen tiempo indefinido. La Asamblea debe tomarse el tiempo porque ¿qué va a analizar la Asamblea? Va a analizar pruebas y eso no lo puede hacer de la noche a la mañana. Por eso es razonable que la Asamblea se tome su tiempo. Con el proceso estancado, Jorge Glass seguirá en libertad provisional. Aún le resta 2 años y 11 meses para cumplir su pena unificada por los casos Odebrecht y Sobornos. Luego de la pausa, la gigante Google eliminará cuentas inactivas desde este viernes. ¿Cómo evitar perder su correo electrónico? La explicación al volver. Hasta aquí. El matrimonio es algo maravilloso. El nuevo
nuevo inquilino está aquí. ¿Qué inquilino? ¿Alquilamos la casa de huéspedes? Como hubiera sabido que yo misma envié a mi marido a los brazos de ella. ¡Sorpresa! Solo los buenos conocen el bien, pero al mal todos lo conocen. Traicionada, el mal que pagará. Un buen corazón, muy pronto. Me engañaste completamente. Cansado de las mentiras. Eres una maldita desgraciada. Hice lo que hice para no perderte. Alihan regresará para recuperar su vida. Ya se terminó. Tal vez pueda recuperar a mi familia. Manipulando a su hija. Mi mamá aún ama a mi papá. Él la ama también. No te preocupes, hija. Voy a volver a ganarme el corazón de tu madre. Te amo mucho, papá. Y convirtiéndose en el peor enemigo de este amor. ¿Qué diablos es esto? Alihan. Nosotros seguimos casados. Denise espera. No me vuelvas a tocar, nunca. Segunda oportunidad después de Desafío a la Fama. El cariño de tus seres queridos se siente esta Navidad. Al recibir tus giros del exterior participas por $5,000 y bonos de $500 en esta Navidad. Banco Pichincha, en confianza. Ustedes, los que saben que los sueños de los ecuatorianos se cubren con los mejores techos. Saben que los proyectos se sostienen con los productos de la más alta calidad. Saben que el único recurso que necesitamos para transformar el futuro es nuestra gente. Y queda claro que los que saben que Adelca lo tiene todo. Techos, tubos, perfiles, varillas, clavos, alambres y mucho más. Adelca, el progreso que nos une. Somos los ingenieros de la emoción. Perseguimos ideas que se salgan del papel para convertirse en simplemente. Y trabajamos por esas ganas de seguirte y experimentar tu libertad con más tecnología. Innovamos para dejarte temblando por la velocidad del samurái absoluto. Porque la emoción no son solo 4 llantas y un volante. Es traer el futuro al presente. Esto es emocionante. Esto es Nissan. Ese flan perfecto. Tu postre favorito. Como el de tu abuelita. Le sale increíble a Gabriela con la calidad de Royal Prestige y sin usar el horno. Tú también puedes hacerlo en casa y disfrutar esa sensación de que eres tú quien está creando momentos únicos para tu familia. Con Royal Prestige, más posibilidades, más corazones contentos. Tus ojos son únicos, pero ¿cómo los cuidas? A partir de los 40 años, los ojos pierden nutrientes vitales y podrías padecer de degeneración macular, con síntomas como dificultad para leer, conducir y visión borrosa. Maxivis es una fórmula avanzada con vitaminas esenciales. Previene la pérdida gradual de la visión. Protege tus ojos con una cápsula al día de Maxivis. Quiero ganar más premios, premios en efectivo con Banco Bolivariano. ¿Te gusta? Por cada $20 de incremento mensual en tu cuenta de ahorros, participa para ganar $150,000 en premios. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Al que madruga, dos te ayudan. Con Alka-Seltzer Boost. Rápido alivio para que sigas tu ritmo. Economía. Paños de agua tibia. El proyecto de ley económico urgente que presentó el presidente a la Asamblea plantea un cambio en el sistema de recaudación de impuestos para los grandes contribuyentes. El gobierno apunta a la mensualización del pago del impuesto a la renta de 499 empresas y personas, que representa el 55% de las recaudaciones totales. El proyecto de ley de eficiencia económica y generación de empleo propone un cambio estructural en el cobro del impuesto a la renta a los llamados grandes contribuyentes. La primera ley de Daniel Noboa plantea que esas 499 empresas y personas naturales que forman el grupo de grandes contribuyentes hagan sus propias retenciones y las liquiden de manera mensual ante el Servicio de Rentas Internas. En la actualidad, las retenciones son ejecutadas por terceros sobre las ventas locales grabadas. A criterio de las autoridades económicas, eso presenta algunos problemas, ya que vuelve compleja la recaudación y atenta contra la eficiencia tributaria.
Sostienen que será más fácil controlar a 499 sujetos que a las decenas de miles de agentes de retención que en el 2022, por ejemplo, emitieron 13 millones de comprobantes. La eliminación de los agentes de retención daría paso a una recaudación directa. La autorretención propuesta no podrá exceder el 3% de los ingresos grabados, entiéndase, ventas. Y esos pagos mensuales adquieren la condición de crédito tributario cuando se liquide anualmente el impuesto a la renta. El proyecto de ley además plantea que no solo se consideren las ventas locales, sino también aquellas que se realizan al exterior. Esto, a criterio de algunos analistas, afectaría la liquidez del sector exportador, pero le permitiría al Estado contar con un flujo adicional de $188 millones mensuales. Y la propuesta de reforma también establece beneficios para los comerciantes de la economía popular y solidaria, pero también restablece la retención de impuestos en pagos con medios electrónicos. Adriana Bermeo lo explica en el siguiente reportaje. La propuesta de ley de eficiencia económica enviada por el presidente contempla beneficios para los contribuyentes que tienen microempresas y negocios populares y que mantienen deudas con el Servicio de Rentas Internas. Son parte de este grupo los comerciantes a quienes en 7 días realicen el pago de esa diferencia se les condonará el 75% de intereses y multas. El contribuyente tiene un determinado tiempo para presentar el detalle de lo requerido. El Servicio de Rentas tiene otro tiempo para revisar la racionalidad y la documentación soporte de lo proporcionado. Luego de eso, el Servicio de Rentas se vuelve a manifestar, a determinar en firme la obligación. Este beneficio no se aplicará a quienes impugnen los valores establecidos por el SRI. Javier Milei fue oficializado como presidente electo de Argentina. La Asamblea Legislativa cumplió con esa formalidad y por ley la proclamación le correspondió hacerla a la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, una de sus principales adversarias políticas. Javier Milei y su vicepresidenta Victoria Villarruel están un paso más cerca de asumir el poder en Argentina. Por primera vez, ambos compañeros de fórmula son diputados nacionales y hoy renunciaron a sus curules en el Congreso, donde además se cumplió con la formalidad de proclamar los ganadores antes de asumir sus nuevos cargos. Se nombró una comisión escrutadora y esta confirmó que en la segunda vuelta del 19 de noviembre, Milei obtuvo el 55.65% de votos sobre el 44.35% del oficialista Sergio Massa, ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández. Y Cristina Kirchner, expresidenta de Argentina, actual vicepresidenta y cabeza del Senado, oficializó el triunfo del binomio Milei-Villarruel. Queda proclamado presidente de la República Argentina para el periodo 10 de diciembre del año 2023 al 10 de diciembre del año 2027, el ciudadano Javier Gerardo Milei. El kirchnerismo fue la fuerza política más criticada por Milei en su campaña y plantea que su gobierno va a enterrar a esa tendencia. Milei deberá concretar alianzas políticas, pues no tiene mayorías legislativas, aunque hoy en el Congreso la mayor parte de diputados, excepto los de la izquierda, lo aplaudieron y se acercaron a felicitarlo. Milei asumirá la presidencia de Argentina al mediodía del 10 de diciembre. El Tribunal Constitucional de Perú confirmó una resolución que ordena la libertad del expresidente Alberto Fujimori y deja la decisión final en manos de un juez. Un habeas corpus concedido el año pasado fue frenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en virtud de que la sentencia a 25 años de cárcel contra Fujimori fue por el cometimiento de delitos contra los derechos humanos en lucha contra el terrorismo. Sin embargo, el Tribunal Constitucional señala que Fujimori fue beneficiado por un indulto en 2017 y que esa indecisión debe ser cumplida. Fujimori, de 85 años, está preso desde hace 16 años y la justicia no tiene una fecha definitiva para pronunciarse sobre si saldrá o no libre. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pidió al fiscal general de su país que investigue a todos los altos funcionarios de su gobierno para detectar posibles actos de corrupción. Bukele pidió la fiscalización de su gabinete y que se intensifique el control sobre las acciones de gobierno a pocos días de que abandone el cargo para dedicarse a la campaña por la reelección en 2024. El mandatario dijo que no quiere ser recordado como el presidente que estaba rodeado de ladrones.
La Guardia Costera de Japón captó la erupción de un volcán en Isla Niijima, en un pequeño archipiélago ubicado en el Pacífico, 1000 kilómetros al sur de Tokio. La imagen fue lograda desde aviones no tripulados y muestra el instante de la expulsión de magma, humo y rocas que alcanzó una altura de 200 metros en pocos segundos. La actividad volcánica ha hecho que la isla siga creciendo, mientras que la advertencia de peligro para la navegación en la zona se mantiene. Google empezará a eliminar cuentas inactivas de correos electrónicos a partir de este viernes. El gigante tecnológico anunció desde mayo que los usuarios que no hayan sido utilizados en al menos 2 años podrían eliminarse de forma gradual. Y ese proceso está por comenzar. Las cuentas que corren el riesgo de ser eliminadas deberán recibir varios avisos de Google enviados a un email asociado a la cuenta principal. En Tokio, Japón, inició la exposición internacional de robots más grande del mundo. 600 empresas presentan sus modelos industriales y humanoides destinados a realizar labores en colaboración con los humanos. Una sociedad sostenible generada por robots. Es el futuro al que apuntan las empresas tecnológicas que participan en la Exposición Internacional de Robots, que inició este miércoles en Tokio, Japón. Para ello, impulsan modelos que trabajan en conjunto con los humanos, como brazos robóticos, capaces de alzar objetos de varias toneladas y de realizar labores repetitivas. Aunque muchos ya se utilizan desde hace algunos años, la novedad es el uso de la inteligencia artificial, que permite movimientos más precisos e intuitivos, reduciendo la posibilidad de errores. En la IREX de este año, los modelos más populares son los humanoides, con funciones de asistente, de servicio y entretenimiento. Aunque algunos robots reemplazan completamente las manos humanas, el objetivo de las 600 empresas que participan en esta feria, la más grande de robótica del mundo, es crear una sociedad donde los humanos y las máquinas inteligentes convivan y colaboren para mejorar la productividad. EMCO, el pulpo sentenciado. El presidente del directorio de la empresa coordinadora de las empresas públicas, Jorge Benavides, emitirá el informe para la liquidación y extinción de esa entidad la última semana de diciembre. Bajo su coordinación están empresas estratégicas del Estado que registran ventas por más de 20.000 millones de dólares. Un informe de Paul Romero. Desde este miércoles, el presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas, Jorge Benavides, tiene 30 días para presentar un informe al mandatario Daniel Noboa, quien ordenó la liquidación y extinción de esta entidad. EMCO tiene 58 servidores públicos y un presupuesto anual de 2.4 millones de dólares. Registra activos por 204 mil dólares y pasivos por 154 mil. Se emitirá un decreto ejecutivo derogando el decreto ejecutivo que creó EMCO. Se establece la figura de un liquidador. Y el liquidador es la persona responsable de llevar a cabo ya las cuentas entre activos, pasivos y la suscripción final de una escritura pública. Su eliminación no representará un ahorro relevante para las arcas fiscales. Sin embargo, es la entidad encargada de coordinar las políticas públicas de 7 empresas estratégicas del Estado: CENEL, CELEC, Petroecuador, ENAMI, CNT, Flopec, Empresa Pública del Agua. También 5 compañías no estratégicas: Astinave, Santa Bárbara, Servicios Postales, Creamos Infraestructura y Comunica EP. En 2022, estas empresas registraron ventas por 20.000 millones de dólares. El presidente de EMCO, según la Ley de Empresas Públicas, además preside los directorios de todas estas empresas. Si se va a eliminar la figura de la presidencia del directorio de todas las empresas públicas, ya procede una reforma legal a la Ley Orgánica de Empresas Públicas. EMCO ahora también tiene bajo su responsabilidad la liquidación de 6 empresas del Estado: Unidad de Almacenamiento, Correos del Ecuador, Fabricamos de Ecuador, Ferrocarriles del Ecuador, TAME, Medios Públicos de Comunicación. Cuando se cierre EMCO, se decidirá el futuro de las empresas en liquidación. Y
Y sí, la EMCO, creada por el correísmo, tiene 2 empresas públicas a su cargo. 6 pertenecen a sectores estratégicos y manejan presupuestos que suman casi 10 millones de dólares. Su principal función asignada es controlar el manejo de la riqueza del Estado, pero ante sus ojos se tejieron grandes tramas de corrupción. Luisa María Heredia con el informe. Fueron las denuncias de corrupción que involucraban a Hernán Luque, el exgerente de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO, que ahora Fiscalía investiga bajo el nombre de Caso Encuentro, las que pusieron en el ojo público a la entidad creada en 2015. Se le ocurrió al correísmo, supuestamente para garantizar transparencia y eficiencia, lo que en la práctica se tradujo en la centralización del control sobre el manejo de la riqueza del Estado, algo que de alguna manera ya habían logrado antes con el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos a cargo de Jorge Glass. Lo volvieron una especie de holding privado, que en la realidad concentró el poder, especialmente en manos del presidente del directorio, quien tutela los comités de las 2 empresas que EMCO tiene a cargo y nombra a los gerentes encargados de tomar las decisiones operativas y estratégicas. Si hablamos en cifras, solo las principales empresas de los sectores estratégicos como Petroecuador, Selec, Senel, CNT, Flopec, Empresa Nacional Minera y Empresa Pública del Agua concentran un presupuesto de 9.500 millones de dólares. Petroecuador, por ejemplo, tiene el mayor con 5.721 millones. Por eso es también la entidad a la que más han rodeado los escándalos de corrupción, bajo la modalidad de pago de sobornos a cambio de contratos. Le sigue Senel con 1.696 millones que, según un informe de la Secretaría Anticorrupción, ha presentado irregularidades en los términos para la contratación de obras debido a la falta de informes técnicos. Y Selec con 976 millones de dólares que vio crecer sonadas tramas ilícitas como la de Odebrecht. EMCO debía, en teoría, encargarse de revisar los indicadores de gestión administrativa y financiera, ver que los balances estén al día y que se hagan evaluaciones periódicas en cada una de las empresas. Es la misión de una institución coordinadora a la que nunca se le hizo una auditoría forense o de gestión. La Asamblea Nacional creó la comisión ocasional que investigará el asesinato de Fernando Villavicencio. La conforman todas las bancadas y su objetivo es dar seguimiento al trabajo de Fiscalía y otras instituciones para develar los autores del crimen. Patricio Díaz cubrió la sesión del Pleno. Con 119 votos a favor, el Pleno de la Asamblea creó la comisión especial que investigará el asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. Esta mesa ocasional se creó al segundo intento. Los integrantes incluidos en la primera moción no tenían el consenso. Sí hubo coincidencia en que el legislativo debía actuar sobre el tema. Desde Construye, que presentó la propuesta, no había dudas. No podemos permitir que el país asuma que atacar frontalmente a la delincuencia organizada es tener un enemigo que callará a quienes lo ataquen. Y menos podemos permitir que nuestros ciudadanos vivan en el estado fallido en el que acusar los actos delictivos sea causa de amedrentamiento o peor, ataques sobre la vida de quien lo realice o sus familiares. El correísmo apoyó la creación de la comisión. Demandamos, como lo hemos demandado desde el primer día, que salga la verdad a la luz. Por eso estamos de acuerdo. Al final, la comisión quedó integrada por todas las bancadas. Tiene 7 miembros. Adrián Castro de Actuemos, Luzmila Abad de Pachacutic, Giovanni Benítez del Partido Social Cristiano, Manuel Borges de ADN, Mónica Salazar del Correísmo, Hernán Zapata de Gente Buena y Viviana Zambrano de Construye. La función judicial tiene a la Fiscalía y a los jueces haciendo su trabajo y por otro lado la Asamblea lo que tiene que hacer es hacer el seguimiento para que esas investigaciones que están haciendo los entes de control estén siguiendo los pasos que están establecidos en la ley. Castro, al ser el primero en la lista de comisionados aprobada por el Pleno, convocará para este jueves a la primera reunión de esta mesa ocasional. La supuesta trama de corrupción en los contratos de preventa petrolera en el gobierno de Rafael Correa queda registrada en un libro presentado por el ex candidato presidencial Cristian Zurita y que contó con la participación de Fernando Villavicencio.
El ex candidato presidencial y periodista de investigación Cristian Zurita presentó su libro Los secretos de la deuda con China. La obra de 256 páginas cuenta con 4 capítulos y el iBook se puede descargar de manera gratuita en formato PDF en el sitio web milhojas.is. El escrito revela la trama de supuesta corrupción en los contratos que el expresidente Rafael Correa efectuó durante su gobierno con China y bordeó $8 millones. Además, relata los inicios del endeudamiento del Estado ecuatoriano con ese país desde 2007 y como parte de la supuesta corrupción hace énfasis en las preventas petroleras y los 10 megaproyectos de inversión, entre ellos planes viales, sistemas para mitigar inundaciones y proyectos hidroeléctricos, mineros y educativos. Los créditos que nos entregó China, ¿sí?, en nombre de que los multilaterales no nos entregaban, eran los más altos del mundo. También describe las exigencias de la banca china para financiar cada uno de los proyectos de infraestructura en Ecuador, incluyendo los altos costos de créditos expresados en tasas de interés que llegaron hasta niveles del 7.5% según Zurita. El libro se basa en el análisis de 5.000 documentos y contó con la participación y respaldo de los escritores Caterina Erazo, Cristina Solórzano, Mercedes Álvaro, María Elena Verdesoto y del expresidenciable Fernando Villavicencio, asesinado el pasado 9 de agosto en Quito. Drogas, la trampa maldita. En los últimos 5 años, el número de privados de libertad por delitos asociados a las drogas ha aumentado en 50%. Además, 7 de cada 10 mujeres detenidas son procesadas por tráfico de sustancias ilícitas. 3 de cada 10 presos de las 35 cárceles del país cumplen sentencia por delitos relacionados a las drogas. Así lo reveló el Censo Penitenciario de 2022. De los 21.086 presos consultados en la encuesta y que contaban con una sentencia ejecutoriada, 7.347 cumple prisión por tráfico ilícito de sustancias. Este es el principal delito cometido también por las mujeres, porque de las 1.973 privadas de libertad que hay en el Ecuador, el 72% cumple sentencia por el expendio ilícito de estupefacientes. Más de 9.000 presos permanecen en un centro carcelario hasta 3 años por incurrir en esta infracción. El incremento en el número de detenidos por el expendio de sustancias causa hacinamiento en el sistema de rehabilitación social, cuya tasa actualmente es del 4%, lo que implica un gasto de manutención mensual por cada reo que supera los $400. A esto se suma el costo de rehabilitación que el Estado debe asumir con el Ministerio de Salud, pero se desconoce si actualmente en las cárceles más violentas esto se cumple, pues entre la población sentenciada por esta falta existen pacientes con consumo problemático de drogas, como también se registra el ingreso de dosis a los centros, lo que agrava aún más este problema social. En zonas rurales del país también se registra el consumo problemático de drogas debido a que mafias han extendido sus tentáculos a esos lugares donde la oferta para rehabilitarse es escasa y en algunos casos nula. Bessie Granja muestra la realidad de esos territorios. Uno recién empieza a consumir, pasa el tiempo. Es una terapia grupal que se cumplió entre familiares y pacientes con problemas de adicción a sustancias. Cada día al menos 15 jóvenes entre los 16 y 24 años de parroquias de San Borondón, Salitre y Daule, en Guayas, acuden a este sitio para rehabilitarse del consumo de drogas. Es el único lugar especializado al que pueden llegar porque en zonas rurales no existen centros para el tratamiento de adicciones. Aquí hemos recibido pacientes de un chico que tuve de 10 años. Lo trajo su mamá, entonces los están enganchando desde esa edad. 9, 10 años empiezan los chicos a consumir. La especialista explica que actualmente la rehabilitación es más complicada debido al abuso de varias sustancias, porque en la composición de las dosis los microtraficantes mezclan varias drogas. Esto no solo las vuelve letales para el organismo, sino también más adictivas. Porque consumen de todo. Pues ellos piden supuestamente cocaína
o base o polvo, pero va mezclada. ¿Por qué? Porque la H les agregan como un plus que les va a permitir repetir esa dosis. Según los especialistas, el síndrome de abstinencia que atraviesa un adicto cuando deja de consumir los mantiene con dolor crónico en el cuerpo, calambres, vómito, fiebre, insomnio, taquicardia y diarrea. Y aunque se puede pensar que en las parroquias existe menos tráfico de drogas en comparación a las ciudades, los tentáculos de las bandas dedicadas a este delito han llegado a estos sitios. Los doctores recorren las calles para buscar a los adictos. Los tratan de convencer para que reciban tratamiento, pero reconocen que no es una tarea sencilla, no solo por la falta de voluntad y de centros de internamiento. Otra amenaza son los microtraficantes cercanos a escuelas, donde el consumo y la venta de dosis ocurre frente a la mirada temerosa de los habitantes de estas zonas rurales. Y la policía inició un plan de seguridad para custodiar a migrantes que llegan a Ecuador durante diciembre y enero. William Young informa que al aeropuerto de Guayaquil arriban más de 10.000 ecuatorianos en estos meses, pero solo hay 14 uniformados asignados para ese programa. Los 14 policías y sus motos ya están en el aeropuerto de Guayaquil. Son parte del plan Retorno Seguro para custodiar a los migrantes que llegan por las fiestas de Navidad y fin de año y a los que decidan regresar definitivamente. ¿En qué consiste? Un migrante solicita ser escoltado hasta su casa. Un policía analiza el caso de acuerdo a los posibles riesgos y decide. Pero este programa se queda corto, porque cada día arriban 2.000 pasajeros a esta terminal y no hay más que 14 uniformados para todos ellos. Además, según la misma policía, entre diciembre y enero, en promedio, llegan a Guayaquil 10.000 migrantes. La mitad de ellos ha pedido el resguardo en años anteriores. Los familiares o incluso los usuarios podrán acercarse según el nivel de riesgo que ellos crean que pueden tener, ya sea por cosas de valor que traigan o dinero en efectivo, con la Policía Nacional. Tenemos en todo el territorio coordinación con el ECO 911, personal que está patrullando tanto los ejes viales como en los diferentes cantones. Aunque reconoció que no tienen personal suficiente, dijo que un plan B podría ayudarlos para resguardar a los pasajeros que van a otras provincias desde el aeropuerto de Guayaquil. Van a diferente cantón, a Cuenca, Machala, Milagro, o otras provincias o parroquias, y se hace un convoy de un numérico de 10, 20, 30 pasajeros para que puedan ser trasladados. Por ahora este plan solo se ejecuta en Guayaquil, pero a escala nacional son 117.000 los ecuatorianos que arriban al país en diciembre. En la hora de mayor actividad comercial, 2 personas fueron acribilladas con fusiles en Durán, Guayas. Según datos preliminares, las bandas buscan tener el control de más terrenos, lo que desata enfrentamientos criminales. Merlin Ochoa informa sobre los daños colaterales de la violencia. El ataque con fusiles quedó grabado por la cámara de seguridad de este bus que circulaba por el sector de Laurama González de Durán. 2 personas acribilladas un poco antes de las 5 de la tarde del martes en la zona de mayor movimiento comercial donde decenas de ciudadanos circulaban. Los asesinados se movilizaban en motos cuando fueron interceptados por criminales que se bajaron de un vehículo para matarlos. Las primeras indagaciones determinan que el crimen responde a la disputa entre 2 grupos delictivos que intentan tener el control de ese foco comercial. Un vendedor se salvó de morir porque se escondió detrás de esta caja de teléfono en la que quedaron orificios de balas. Si no por eso, el señor estuviera muerto. Él fue un señor que ayuda aquí en Bajar Verde, aquí, un carro que viene. El sector de Lauramas González es uno de los principales del cantón Durán. Al día siguiente del ataque en las paredes seguían las huellas de la criminalidad. Grandes orificios de bala de fusiles en los ventanales de esta farmacia. Hay 2, también en este centro bancario, y los 2 grandes vidrios de este local comercial explotaron por los impactos. La balacera también contrae la economía. Unos 30 locales seguían cerrados a lo largo de 5 calles este miércoles. Sus dueños continuaban atemorizados. Abandonados también están los parques y son pocas las personas que van al centro de salud.
Pese a la ejecución de operativos policiales y militares, los asaltos en carretera continúan. Un grupo de transportistas que circulaba por el anillo vial de Quevedo fue el objetivo. Odette Camacho amplía detalles de lo ocurrido. La cámara de un bus captó cuando 10 hombres armados con fusiles detuvieron la marcha de un convoy de 10 camiones y tráilers que circulaban por el anillo vial de Quevedo la madrugada de este miércoles. En esta carretera clave que conecta a la provincia de Los Ríos con Guayas, los asaltantes dispararon contra la caravana. Una de las víctimas mostró cómo quedaron los parabrisas y las carrocerías de 4 vehículos, tras ser baleados y atacados con piedras. 5 balazos tengo yo en el parabrisas. ¿Cuáles? De los unos casi me quita la vida porque me pega en pleno asiento. En el momento del ataque, uno de los transportistas contactó a una patrulla militar que sabía que estaba recorriendo la zona, por lo que en minutos los uniformados llegaron y se ubicaron detrás de uno de los camiones y dispararon a los delincuentes. Ahí están. Ahí están. La llovizna y poca iluminación de la vía no permitieron visualizar a los asaltantes, quienes escaparon. No hubo heridos ni fallecidos, pero sí 2 vehículos robados, además de los daños materiales en los otros 4 tráilers. Transportistas señalan que en las últimas 24 horas, 28 conductores han sido asaltados cuando circulaban por vías de Guayas y Los Ríos. El Colegio de Abogados de Pichincha presentó esta mañana una acción de protección para que se suspenda el concurso de selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Según el gremio, el Consejo de la Judicatura cometió al menos 10 irregularidades en el proceso, lo que no genera confianza y transparencia. Paulo Caña, presidente de esa organización, pidió que los vocales del Consejo de la Judicatura renuncien. Por supuesto que debe suspenderse y de manera definitiva. Borrón y cuenta nueva, desde cero regresar. Borrón y cuenta nueva, pero ya no con este Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura debe dar un paso al costado porque todos han sido cuestionados. De hecho, 2 de ellos, que eran exvocales, están con un llamamiento a juicio. 2 de ellos también están con una formulación de cargos ya pendiente. Uno de ellos con una investigación de lavado de activos. Entonces, ¿qué creíble es para la sociedad que ellos sean los que vayan a designar los nuevos jueces? No hubo interesados en la compra de gas natural para generar electricidad que licitaba Petroecuador, lo que complica aún más la atención de la demanda de energía en el país. La ministra Andrea Robo aseguró que el sector eléctrico está en terapia intensiva y que no hay fecha para ponerle fin a los cortes de luz. Luisa María Heredia con el informe. No hubo ofertas en el concurso internacional para la importación de gas natural. El 14 de noviembre, Petroecuador lanzó una licitación para el suministro de 4.860 millones de pies cúbicos de gas natural e invitó a 21 empresas a participar. Hasta las 10 de la mañana de este miércoles, las compañías interesadas debían enviar sus propuestas. Pero si bien 13 cargaron información en el sistema, poco después presentaron una excusa. El objetivo del proceso era cumplir con la demanda de 45 millones de pies cúbicos diarios de gas natural que necesita la central Termogas Machala. Pues existe un acuerdo ministerial que dispone a la estatal petrolera ejecutar acciones para importar gas natural, abastecer a las termoeléctricas y atender la demanda de electricidad. Una situación que se complica cada día más. De hecho, en su primera entrevista, tras haber asumido el Ministerio de Energía, Andrea Robo dijo que recibió un sector eléctrico que está en terapia intensiva. Completamente abandonado, en donde hubo la omisión de trabajar por el sistema eléctrico en el estiaje del 2023. No hubo entrada en nueva generación, son 2 años que hubo prácticamente cero inversión en nueva generación. Robo enfatizó que trabaja en el fortalecimiento del parque térmico, para lo que se va a buscar una inversión de $500 millones del sector privado, pero del público se requieren otros 600 millones y reducir la demanda con procesos de eficiencia energética. La ministra aclaró que no hay fecha para ponerle fin a los cortes de luz, pues depende de las lluvias.
y de otro factor. El ingreso de generación, por ejemplo, por parte de Energy Kill, que fue uno de los últimos contratos que se firmaron, que tienen 2 fases. La una debería ingresar a mediados de este mes. Actualmente se evalúan los embalses de las hidroeléctricas para saber cómo se le va a hacer frente a diciembre, el mes de mayor demanda de energía.